bienvenidos a Inconformes, el podcast donde hablamos de la zona de confort y las implicaciones que tiene quedarte o salirte de ella. Estamos con Aldo. Pues Aldo, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por ser mi primer invitado al podcast. Mira, qué honor, o sea, se siente como así, medallita. Ajá, eres el padrino del podcast. Qué bien, encantado. Es importante. Pues nada, yo a Aldo lo conocí hace varios años, trabajamos juntos en tiempo compartido. Fue mi jefe, me enseñó mucho. Y bueno, pues por bastante tiempo nos perdimos la pista, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, señor. Y quería preguntarte cómo te describirías en poquitas palabras. En poquitas palabras. Recientemente diría resiliente, inconforme. Me gustó ese adjetivo porque sí, inconforme. En el, si es que cabe, buen sentido de la palabra de estarlo. Ambicioso y inquieto. Constantemente me gusta estar aprendiendo cosas. Ok. Me cansa sentirme que ya estoy otra vez haciendo lo mismo sin aprender algo nuevo. Ajá, esa sensación me asfixia. Es lo que yo llamo a eso que me pica. Me pica estar dentro de la zona de confort. Total. Y siempre necesito estar buscando un reto nuevo para salirme de ahí. Sí, yo entiendo que hay gente que disfruta la rutina, la estabilidad, la constancia y que no haya variantes porque se llevan muy mal con el cambio. Yo probablemente fui una persona así en algún momento, pero hace mucho tiempo que no lo soy. Entonces, cuando mi vida cae en uno de esos loops, me noto muy incómodo. Entonces, constantemente me gusta estarme como exprimiendo el cerebro tratando de aprender algo de lo que no sé nada o de lo que me siento muy o neófito o muy ignorante. Entonces me interesa ser un poquito menos ignorante sobre eso que de repente digo, un momento, yo no sé nada sobre la historia de China. Entonces ahí me tienes viendo videos de la historia de China y las dinastías y pues no me vuelvo un experto, pero ya soy poquito menos ignorante. Esa sensación me gusta. Ok, a mí me pasa algo muy similar. Justo cuando no conozco algo de algún tema, me gusta investigar mucho. Y entonces de repente yo hablo con mi esposa y le digo, es que yo soy un compendio de datos inútiles. Pero que sirven para iniciar una conversación. Exacto, soy ¿cómo se dice? Un ChatGPT de datos irrelevantes. Correcto. Justo es eso. Entonces, bueno, pues sí, o sea, qué interesante ver que los dos tenemos como esta inquietud por siempre querer estar buscando cosas nuevas y como que las ganas de aprender o las ganas de conocer algo nuevo sean como muy similares. Eso está bien interesante. Sí, es curioso porque no fui un buen estudiante. Yo tampoco. Nunca fui de cuadro de honor y esas cosas. Una bestia con las ciencias exactas y ahora me dedico solamente a números prácticamente. Pero, o sea, me di cuenta de que no era bueno en la escuela porque me sentía como que era una imposición. Aprende esto y memorízate esto. Pero aquello que me llamaba la atención yo lo tenía que aprender por mi parte. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaba que me castigaran porque había castigos que era de vete a la biblioteca. Era el castigo de los maestros y yo decía, órale, no, pues encantado. Entonces yo me iba a la biblioteca y me ponía a leer las cosas prohibidas. Yo iba en una escuela católica, entonces hablar de temas del apocalipsis y esas cosas eran como tabúes. A mí me valía madre, yo agarraba la Biblia y como a la bibliotecaria todo le valía madre, pues yo me ponía a ver de qué no entendía nada, pero era prohibido. ¿no? Y por ahí ya estaba el secreto a voces entre los alumnos de que alguien había llevado un libro de los hornos de Hitler. Pero la bibliotecaria no lo sabía. Imagínate el grado de desinterés de la señora que alguien llevó un libro de contrabando y lo metió ahí y entonces cuando alguien estaba castigado era como el libro que ibas y buscabas, ¿no? Entonces, de repente me empezó como esa curiosidad de leer cosas de las que pues no se suponía que yo tendría que estar leyendo y así me surgió esa curiosidad y después bueno ya no fueron cosas como tan catastróficas, pero pues cuando tienes 13 años pues es ser rebelde, ¿no? Lo que está mal. Claro. Después fue, bueno, me vale madre lo que me quieran enseñar, yo voy a aprender lo que a mí me llama la atención.
Mira, qué interesante. A mí me pasó algo similar. Fui pésimo en la escuela, pésimo. O sea, era de que si tenía 11 materias, perdía 8. Sí, o sea, era impresionante, era muy malo, pero porque no me llamaba en absoluto la atención estar en la escuela. O sea, justo lo que dices, ¿no? Esta imposición de que tienes que aprender esto porque fuerza lo tienes que aprender y punto. Sí. Como que siempre a mí me hizo mucho ruido este tema y siempre me sentí muy incómodo estando en la escuela. Y esa imposición y el ser como tan malo en las materias me puso como un letrero en la frente, ¿no? Entonces no eres lo suficientemente bueno. Ah, claro. Y nunca vas a ser lo suficientemente bueno porque pierdes todas las materias. No eres como Juanito que sí saca 10. Exacto. Sí, justo es eso. Sí. Y esa fue una constante durante toda mi vida, como no eres lo suficientemente bueno porque no tienes las notas de tal o de cual. Y ya después de mucho tiempo fue que me di cuenta una frase muy bonita que dice que no puedes medir un pez por su habilidad de trepar un árbol. Nice. Eso está muy lindo. Claro. Y creo que lo dijo Einstein o algo así. No sé, pero me gusta. Entonces está muy bien porque después de mucho tiempo encontré una pasión en la que fui muy bueno. Y me daban muchas ganas de aprender, o sea, me daban ganas de querer hacer cada vez cosas diferentes, cosas más difíciles. Entonces, eso fue muy interesante descubrirlo, pues con el pasar del tiempo. Mira, que me hiciste acordarme, hay un libro que me gusta mucho que se llama Tus Zonas Erróneas. Se me va el nombre del autor, pero el libro así se llama. Y hay una parte, es uno de los primeros capítulos en los que te habla mucho de esta sensación de no merecimiento o como de estar buscando la aprobación. Y te hace así como que le hagas un zoom y un doble clic a cómo la programación social empieza desde chiquito a que si haces algo que sí se espera de ti te aplauden y te dan una paleta, si no lloras con el doctor te reward, ¿no? Te dan una paletita y una estrellita en la frente y ese tipo de cosas. Y después es lee esto, párate así, ponte este uniforme, peínate de tal manera y si no lo haces está mal. Y si no te interesa lo que te tendría que interesar está mal. Correcto. Y es estar buscando la aprobación de profesores y de la familia y bla, 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 ¿no? Y de pronto cuando pues te haces ese autoanálisis de cuánto tiempo pasamos buscando la aprobación externa sin importar lo que a ti realmente te apasiona. Uy, es un trago duro. Bastante. Oh, shit. O sea, he estado mucho tiempo tratando de llenar las expectativas de alguien que ni siquiera eran mías. Con las que yo ni siquiera estaba de acuerdo. Correcto. Es difícil llegar al punto, pero creo que después de que llegas al punto y lo interiorizas, creo que ya después de eso sigue, o sea, como que siento que se te abre el camino por completo y dices, tengo el mundo a mis pies y puedo hacer lo que yo quiera. Sí, ese traguito de humildad es duro, pero después ya que abres la puerta y ves que realmente nadie te está evaluando y de que sí puedes hacer de tu vida un papalote y lo importante es que la disfrutes primero tú. Correcto. Y o sea, también esa es una resbaladilla bastante divertida. El tema es que pues hay mucha gente que nunca la conoce y que toda la vida se la pasa queriendo llenar las expectativas de otros. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, creo que aquí el término que entra a colación es el miedo. Entonces, yo siempre he dicho que con el miedo tienes dos caminos. Uno, que el miedo te paralice o que el miedo te impulse. Tú decides cuál de los dos caminos vas a tomar. Sí. Pero mucha gente se queda en este tema del miedo. El paralizante. Y me quedé aquí, no puedo porque es que qué tal que pase esto y qué tal que pase lo otro y qué tal 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 y me quedé en el qué tal toda la vida y si no salí de ahí. Exactamente. Entonces sí, justo creo que por esa razón es que a mí me gusta mucho hablar de estos temas. Sí. Sembrarle siempre la semillita a alguien de hey, o sea, sí estás ahí, pero puedes estar mejor aquí. Sí, pero bueno, pues es a veces bien complicado que alguien quiera aceptar la semillita y salirse de ese punto en el que está. Quería preguntarte si hubo algún momento de tu vida específico en el que sentiste que estabas en una zona de confort como muy grande, muy fuerte y justo de esto que veníamos hablando, ¿no? De
querer complacer a todo el mundo y todo este tema, y darte cuenta de eso y salirte de ahí. Fíjate que me gusta cuando se abordan estos temas hacer como que la distinción, porque yo no estoy tan de acuerdo con el término zona de confort, porque suena a que es un lugar que es placentero, ¿no? Yo le llamo un poco más como la falacia de la comodidad. Porque he estado obviamente en ese lugar, pero ha habido momentos muy específicos, el que probablemente fue el breaking point que me hizo moverme y dar un volantazo muy abrupto, muy brusco. Fue que, bueno, yo estudié Derecho porque era como que lo que se esperaba de mí. Este tema que hablábamos de las expectativas. Papá abogado, hermano abogado, tíos abogados, amigos abogados, era pues por aquí, ¿no? Tu círculo era todo derecho. En mi pueblo se dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dale por acá, ¿no? Pues ahí voy. Y en realidad no fue contra mi voluntad. Yo pensé que iba a ser bueno para ello. Y honestamente, pues la escuela se me facilitó. Porque siempre he sido bueno en ciencias sociales, en el tema de argumentación, se me da la escritura, pero no era algo que disfrutara. O sea, me era sencillo, pero no por eso quiere decir que me apasionara, ¿no? Entonces, cuando salgo de la universidad y ahora sí ya vamos al tema laboral y vas al campo y a ver cómo son las cosas, odié cada minuto de mi experiencia, porque ya me puse así de frente con cómo es la impartición de justicia y cómo es la burocracia y la corrupción y todo esto. Yo decía, qué horror, o sea, esta es mi vida ya. Y no creas que fueron unas semanas, o sea, practiqué 6 años. Wow. Buscándole la pasión por todos lados, por aquí, por allá. Bueno, aquí no es, aquí. Ya en el grito desesperado, vamos a decir, me fui a hacer una maestría a España, porque esa falacia de la comodidad la viví trabajando en tribunales federales. Tú imagínate que yo me despertaba a las 8 y algo de la mañana, trabajaba muy cerca, llegaba a las 8:50 y algo a mi oficina para hacer check-in a las 9. No voy a entrar en términos técnicos, pero era un tribunal auxiliar, teníamos muy poco trabajo regularmente, del día 1 al 15, 16 había mucho trabajo y después el resto del mes era voltearnos a ver unos con otros, picarte el ojo, salario fijo, no era como que si trabajas más va a venir más dinero, ¿no? Claro. A veces nos daban la 1:50 y todos desde hace 3 horas ya no teníamos nada que hacer. Y tú dirías, qué maravilla, ¿te pagaban por hacerte nada? No. La verdad es que llega un punto que te chupa la vida. Y duré ahí unos meses, pero ya desesperado. O sea, ya una cosa de que tengo que ir a la oficina a no hacer nada. O sea, sentía cuando vas 2 semanas, 3 semanas y te pagan, dices, pero cuando ya te empiezas a preguntar, ¿de esto se trata? O sea, en serio, no me estoy autoexigiendo en nada. Justo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, historia corta, larga, voy a una reunión de exalumnos donde un amigo me habla de que se va a ir a vivir a España. Y yo, ¿y eso? Me dijo, es que encontré una maestría en Derecho Deportivo en Madrid. Me dijo, pues de hecho, yo creo que a ti te va a gustar, a ti tú que eres tan futbolero. Y yo sentí así como que me dieron con un gong en la cabeza. Yo, ¿cómo? Sí, claro, pues es una maestría que imparte el Real Madrid para el tema deportivo, representación de jugadores, cada palabra que iba diciendo. Sí, se te iluminó. Así yo veía todo borroso y solamente lo escuchaba él, ¿no? Y yo como, cállate ya, dime cómo hago para ir yo también. Claro. Me dijo, bueno, yo me voy en octubre, esto fue como por ahí de mayo, una cosa así. Pero bueno, manda tus papeles para el año que entra, ¿no? Y me quedé con eso. Esto fue en Guadalajara, me regresé, yo vivía en Morelia y esto fue un fin de semana. El lunes no me esperé más, me metí a la página, estuve mandando mails, me contestaron y tal, y no, pues manda tus documentos. Y dije, bueno, los mandé y a una semana y algo, 7:15 de la mañana, que para mí era de madrugada, me llaman por teléfono y yo así todo modorro, me habla una voz con acento español. Hablo con el señor Aldo y yo, sí. Pues enhorabuena para comunicarle que ha sido aceptado para el máster en el Derecho Deportivo en la Escuela Real Madrid. Me levanté así de mi cama con el teléfono y yo, ¿qué? Sí, no sé qué. Y no me acuerdo qué me dijo la señora. Yo me le quedé viendo un zapato como
no puedo creer que esto está pasando, ¿no? Ajá. Me dice, bueno, ya te van a contactar con los pasos siguientes y no sé qué, y solo para que sepas, espera el pago tal fecha. La fecha de comienzo es el 13 de octubre. Yo, pero falta un año y no, me dice, no, este año. Yo, o sea, más o menos hay como unos 8 o 9 mil aspirantes, admiten 25. ¡Wow! Entonces, claro, cuando te llaman, sí, claro, vas. Pero la cosa era que fue darle un giro brutal a mi vida de renuncio, mis ahorros me los voy a gastar todos en la maestría, voy a tener que pedir dinero prestado, vender mi coche, lo que haga falta, pero me quiero ir. ¿Cómo? No me preguntes, pero conseguí los medios. Ok. Me fui, lo hice, viví allá 1 año y medio de ensueño, todo me salió bien, todo me encantaba, pero pues aquí estaba que tengo que volver algún día. Claro. A menos de que encuentre trabajo acá. Yo no contaba con que pues allá había demasiado desempleo cuando yo me fui a vivir allá, fue después del credit crunch de España. Ajá. El desempleo era casi el 60%. O sea, contrataban extranjeros con pinzas. Claro. Entonces, cuando se me acabó la visa de estudiante, pues se acabó el sueño. Claro. Entonces ahí vas de vuelta para acá. En ese momento fue cuando dije, ok, nunca más. No voy a volver a estar en ese lugar de ansiedad, depresión, funcional o no, pero era muy feo despertarme sin motivación. Si te levantas de la cama así como con una grúa y solo porque no hay de otra. Por inercia. Se vuelven muy difíciles los días. Entonces dije, no voy a volver a llegar ahí. Dije, nunca más voy a volver a ese trabajo. Por la cara que me haces. Sí, llego a México y pues desempleado, sin dinero, sin contactos para trabajar en deportes. Claro. Yo llegué un octubre, septiembre, octubre. Me puse a mandar currículums, fui a Ciudad de México, físicamente fui a tocar puertas en los Pumas, en América, en Chivas, en Morelia, en Querétaro, en Federación, en CONADE, en televisoras, todo lo que pudiera tener que ver con derecho deportivo, marcas algo. Una entrevista no conseguí. Wow. Ni una llamada, nada. No me digas. Es un mercado así de chiquitito. Oye, mi diploma dice Real Madrid. Sí, nada. ¿A quién conoces? Sí, me imagino. Todo ese medio se ve mover. ¿Quién te mandó? Por contactos, claro. Ya cuando fue más duro fue cuando fui a Federación Mexicana, que me recibieron los guardias de seguridad, concierge, no sé cómo decirles a los que están en la puerta. Me vieron con asco, ¿no? Así como, ¿tú qué? Y yo, no, pues es que vengo a ver si hay alguna vacante, con quién puedo hablar, alguien de recursos humanos. Aquí déjamelo. Claro que sí. Claro. Todavía no cruzaba la puerta de cristal cuando escucho la máquina de papel. La trituradora. Yo, wow, ok. Entonces me vuelven a ofrecer un trabajo en gobierno. Y pues ahí vino ese dilema de yo dije que ya no. Claro. Pero tu cartera dice que sí. Sí, claro. Entonces, bueno, dije, ok, no tengo de otra. Lo voy a aceptar. Fueron 6 meses que acepté pues para volver a meterle algo de plata a la cuenta en lo que encontraba algo en lo que yo quería hacer, que era algo en derecho deportivo. Claro. Así llegué a vivir a Cancún, otra vez a gobierno. Quiero hacerte un paréntesis ahí. Ajá. Cuando terminas en España, que te tienes que regresar a México, ¿qué sentiste? O sea, fue una sensación como de derrota, como de... Fíjate que al principio, cuando se iba acercando la fecha, sí me causaba conflicto pensar en volver. Pero ni siquiera sé de dónde saqué esa, vamos a decirle, claridad o esas herramientas. Pero constantemente me lo estaba diciendo, esto también pasará, es temporal, no es para siempre. Porque yo sabía que la maestría era un ratito. Te lo digo porque, o sea, para alguien tan apasionado del fútbol y aparte fan del Real Madrid como yo, había días que yo decía que es que esto es un error en la Matrix, no puedo creer lo que estoy viviendo. Claro, es un sueño. Que mis clases fueran en el estadio, que mi maestro fuera José Mourinho, que el presidente de la liga nos diera una clase sobre marketing deportivo. O sea, estábamos un día en una de las instalaciones y estábamos hablando y de pronto sale mi ídolo Zinedine Zidane, era entrenador de las básicas.
así con su costal de balones. Muchachos, buenos días. Wow. Entonces, cuando pasaban cosas así, yo me decía, esto no es para siempre y no es para siempre. No te claves con que es así. Mi papá es budista, entonces tengo algo de noción de que el apego genera sufrimiento y tal, ¿no? Entonces yo decía, no trates de echar las anclas porque tal vez no es aquí o tal vez sí, ¿no? Tratar de vivir con la idea de la impermanencia de las cosas. Entonces, cuando vuelvo a México, porque ya no había de otra, decía, bueno, voy a Puerto Seguro a cargar baterías, a ver a mi familia y vamos a intentar regresar para acá. Nunca más pasó a vivir. He vuelto de vacaciones y fue muy bonito, pero ya estando acá me sentí más en casa. ¿No? Me sentí, hablo de Cancún, no de Morelia, donde viven mis papás. Morelia me picaba. Yo me sentía atrapado como un pez en una pecera muy chiquita. Pero cuando llegué aquí, bueno, ya renuncié a ese trabajo. Dije, sí, porque me volvieron a ofrecer otra renovación. Aquí en Cancún. Después de esos 6 meses dije, no, si lo tomo ya sé para dónde va esto. Y no quiero volver a caer en esa zona de confort. Sí, claro. Entonces, ese fue un trago duro, sin mucho dinero, sin muchos contactos. Decirle que no a algo seguro y ponte a buscar algo de cero. De lo que sea. O sea, ese brinco al agua fría fue bien complicado. No fue fácil. Me tuve que poner a dar clases, ganaba muy poquito. Me consiguieron un trabajo en ventas de tiempo compartido. Yo en mi vida había vendido algo. Mi inglés era más o menos. O sea, fueron muchos retos muy duros, muchos brincos al agua helada y sin instructor, sin noción de nada. ¿No? Es bien complicado porque a mí me pasó similar cuando vine de Colombia para acá. Es como que, bueno, a mí me pasaba que yo como que quería aferrarme a mi título, ¿no? Sí, yo soy tal y yo soy tal y yo soy tal y ahí aferrado y aferrado. Porque es como, es que yo allá era alguien, o sea, yo era alguien allá y aquí estoy siendo nada, no soy nadie aquí, ¿sí? Es como que ese aferrarme a ese título era como, pero es que yo sí logré algo, ¿sí? O sea, como que a las personas que yo conocía eran, no, pero es que yo allá estudié tal. Ya soy alguien. Exacto, ¿sí? Pero es interesante cuando llegas al punto de decir, no, pero pues no tengo que aferrarme a nada de eso. Exacto. Y fíjate que quiero esto comentárselo, digo, no sé qué grupo de edad vaya a ser quien más te vaya a estar escuchando los episodios, ya después las estadísticas lo dirán. Sí, claro. Pero algo me hace pensar que va a ser gente más o menos en nuestra edad, entre de treintones para arriba, ¿no? Sí. Entonces, si esto lo llega a escuchar a alguien que tenga hijos y que esos hijos en algún momento te empiecen a decir que les gustaría vivir en otra ciudad, que les gustaría vivir en otro país, yo entiendo que como papás, pues es muy normal que tú quieras como acolchonar la vida para que a tus hijos les vaya súper bien y para qué te vas para allá si aquí está todo hecho, ¿no? Yo solamente les comparto lo que a mí me sucedió. Ahorita que hablabas de yo allá era alguien. Claro. Hice yo un inter en la universidad cuando estaba estudiando en Guadalajara. Me fui un verano a visitar a un amigo que vivía en Londres. Era ir de mochilero un par de semanas hasta que se acabara el dinero y volver. Era el plan. El plan cambió estando allá. Me gustó el lugar, me gustó la comunidad de mexicanos con quienes vivía, bla, bla, bla. Yo te estoy hablando hace muchos años, era muy fácil conseguir un trabajo aunque fuera de ilegal. Me quedé. En lugar de 2 semanas me quedé casi 1 año. La llamada a mis papás fue lo complicado. De que, oigan, ¿se acuerdan que yo llegaba en 2 semanas? Claro. No va a pasar. El miedo de mi papá era que no regresara a estudiar. El miedo de mi mamá era que ya no regresara, que ya me quedara a vivir en Europa. ¿No? Pero lo que quiero traer a colación es que gracias al trabajo de mi papá, yo crecí en una familia en la que estábamos muy acomodados en sentido de escuela privada, comodidades y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues la vida estaba acoginada. Pero yo allá me fui sin hablar el idioma. Hablaba muy mal inglés. Sin conocer a nadie más que a 2 mexicanos que también estaban de ilegales. Sin experiencia laboral en nada que no fuera ser pasante en la universidad. Y entonces me consigo un trabajo de mesero en un hotel para sobrevivir, para pagar una renta.
Ahí aprendí lo que es la discriminación, entendí lo que es la segregación, el clasismo, el que no seas nadie. Y lejos de sufrirlo, me abrió tanto la mente. Sí. Entender que yo vivía en una burbujita bien chiquita en donde todo estaba bien protegido y que si pasaba algo, pues era una llamada a mamá o papá y me ayudaron a resolver. Allá no. Claro. Allá era, si no tienes dinero, nadie va a ver por ti. Claro. Conocí el hambre, conocí lo que es no tener plata más que para pagar una cajita de arroz en un restaurante chino que costaba 1.50 libras y racionarlo. Esto para desayuno, esto para comer y esto para cenar, porque no tenía trabajo, ¿no? Entonces, estar cómodo en la incomodidad te curte a un grado en el que le pierdes el miedo a empezar de cero. Correcto. Afortunadamente, yo era un escuincle de 19 o 20 años. Entonces, dormir en el suelo y comer y desayunar arroz no era un problema. Pero sí siento que me ayudó a expandir la mente y que si un día tus hijos, tus hijas te dicen que se quieren ir, déjalos que se vayan, déjalos que se equivoquen y que cometan errores solos. Porque si todo el tiempo les está sirviendo todo en bandeja, híjole. 100% de acuerdo contigo. Creo que desde el momento en el que yo me enteré que iba a ser papá, esa fue como no mi meta, pero sí como mi manera de llevar la crianza, ¿no? Es de, yo no voy a evitarte el dolor. O sea, la vida es dura, la vida es difícil y te vas a caer, pero si te caes, pues levántate. Sí. Y poco a poco así he tratado de hacerlo al punto de que mis hijos hoy en día son, bueno, Samuel tiene casi 4 años, Martina tiene casi 1 año por cumplir, pero así ha sido siempre, ¿no? Entonces ellos son muy independientes, de que pueden hacer sus cosas solitos, de que sí, o sea, no estoy yo ahí en todo momento para, sí, no, es algo que para mí siempre ha sido claro y justo de acuerdo contigo. O sea, yo considero que todas las personas en algún momento de su vida se tienen que ir. Sí. Sí, ya sea de su casa, de su ciudad, de su pueblo, de su país, pero se tienen que ir. Sí, tienes que aprender a usar las alas para algo, porque veo mucha gente. Yo vengo de un pueblo muy tradicional en México, en donde era muy común que pues él o ella se salieran de casa de los papás para irse a meter a la casa con el nuevo esposo o esposa, sin haber nunca vivido solo, sin haberse conocido en la soledad. Entonces, pues te sales de casa de mamá para irte a casa de otra mamá. Claro. Que te va a estar diciendo qué hacer y qué no hacer. Y ella igual se va a salir de casa de papi para venir ahora a casa de otro papi que sea el que ponga el dinero. ¿Y en qué momento te conociste tú estando solo, no? Claro. Sí, o sea, es justo lo que decías hace un momento que hablábamos hace un momento pues de que no pretendes más, ¿no? O sea, no quieres llegar a ningún otro lado, ¿no? O sea, estás cómodo con la vida que conociste y ahí te vas a quedar. Pero siento que ese es el tema, que a veces, o sea, es por ni siquiera cuestionarte si es que hay algo más allá. Porque no es como que yo venga con unos cables diferentes a todos los de mis compañeros de la prepa o de la universidad. O sea, pues nacimos el mismo año, en el mismo país y en circunstancias muy semejantes. Solamente que pues habemos algunos a los que nos llama la atención que hay atrás del árbol y otros es como, no, yo aquí estoy bien, a mí no me interesa. Y está bien los dos lados. Claro, o sea, lo que sí veo es que hay mucha gente, que te lo puedo decir en línea directa con amigos cercanos, que por ejemplo 2, 3 tequilas después en una boda, después de muchos años que nos encontramos, y más de alguno que nunca se atrevió a salirse, aunque sí tenía la cosquilla, te hablan como con un poco de nostalgia de qué envidia lo que tú has hecho porque a mí me hubiera gustado. Claro. Cuando yo decía, pues, ¿qué no estabas feliz de la vida casado y con tus niños desde hace tanto tiempo? Claro. Y a lo mejor sí, pero acá a la sorda sí existió la cosita de que me hubiera gustado intentarlo, ¿no? Claro. A mí me pasa algo, no sé si te pase a ti también, cuando regresas a tu ciudad, con tu familia, con tus amigos, ¿no sientes que el lugar se quedó detenido en el tiempo? Por eso me picaba Morelia, porque, o sea, desde chavito yo sentía eso como que this is it. O sea, no hay más. No hay. Y o sea, no le llama la atención a la gente conocer China, güey, o Argentina o algo. O sea, siempre es la playa en Ixtapa y siempre es Ciudad de México de shopping. Y no será que te llama la atención otra cosa.
Porque a mí sí, pero yo decía, bueno, pues no vayan, ¿verdad? Yo sí quiero ir. Lo que sí me pasaba también mucho cuando me salía de Morelia, que me fui a estudiar a Guadalajara, regresaba, la verdad es que no iba muy frecuentemente, pero regresaba y decía, pues como que parece que nunca me fui, ¿no? Pero hace 2 años o 3 años que me fui. Ajá. Cuando me gradúo y me voy a vivir a otra ciudad, incluso ya cuando regreso de Londres, a veces yo decía, hace 10 años, hace 15 años que me fui de aquí, puedo entrar al mismo bar al que iba con mis amigos con los ojos tapados y sé quién va a estar en qué mesa, hablando de qué. Y ahí era donde yo decía, qué buena decisión tomé de irme, porque 100%. Ustedes aquí se sienten bien, yo no. Correcto. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Así yo siempre lo he definido como que el lugar se quedó detenido en el tiempo. Las personas se quedaron en lo mismo, hablando de lo mismo, y regresas y te hablan de lo mismo y dices, ok, está bien, pero ¿y qué más? Sí, siempre me ha pasado eso. Entonces, qué interesante ver, o sea, realmente ver que esa inquietud, como que las vivencias son muy similares, ¿no? Sí. O sea, en diferentes momentos de la vida, en diferentes lugares, pero como que las vivencias son las mismas cuando quieres salirte. O sea, esto que tú me cuentas de llegó un momento en el que me quedé sin dinero, yo también lo viví. Llegó un momento en el que me quedé sin comer, yo también lo viví. Yo, por ejemplo, aquí tuve un momento en el que me quedé sin casa. Y dormí como en 5 casas de amigos hasta que encontré dónde vivir. Entonces, o sea, como que las vivencias son las mismas y qué chido porque llegas a un punto en el que justo dices, o sea, si a mí mañana se me acaba todo, o sea, se me cae mi negocio ya, a mí no me va a dar miedo tener que empezar de cero y hacer lo que tenga que hacer para empezar de ceros. Sí, a mí se me quedó muy grabado una amiga que cuando yo llegué a vivir a Londres, cuando me vio desempacando, ¿no? Que ya conseguí un lugar en donde vivir y ahora vamos a buscar trabajo y lo que fuera. Y me acuerdo que me estaba viendo desempacar. Allá no es roommate, allá es tu flatmate. Ok. Y me acuerdo de Mónica diciéndome, ¿es la primera vez que vives fuera de tu casa? Y yo, no. ¿Es la primera vez que vives fuera de tu país? No. Ya había vivido en Argentina de intercambio. Me dice, bueno, si esta es la primera vez que ya vas a empezar a trabajar y le agarras amor, acostúmbrate a que tu vida acabe en 2 maletas de 25 kilos. ¡Guau! Y ahí fue donde me quedé como que, órale, claro. Y no sé, o sea, por eso tengo tatuado una tortuga, porque fue un momento en el que entendí que cuando eres capaz de que tu casa vaya contigo, no generas apegos dolorosos con un lugar. Mi familia puede estar en donde esté, pero mi casa es en donde yo estoy. Mi hogar es en donde yo decido que ahí sea. Porque si mis papás se mudan o el día que se mueran, pues no es como que voy a decir, por ejemplo, yo me acostumbré a no decir cuando voy a Morelia, estoy en mi casa, no estoy en casa de mis papás. Esa es su casa. Mi casa es donde yo vivo. Si es en Cancún, España, Argentina o Acapulco, donde yo haya vivido, esa es mi casa. Y cuando voy de regreso voy a casa de mis papás porque yo ya no vivo ahí. Y eso te ayuda a desapegarte de este vínculo judeocristiano que tenemos en Latinoamérica de que donde está mi mamá siempre va a ser mi casa. Sí, siempre va a ser bienvenido, pero no es tu casa. A mí me pasa similar, pero más porque, por ejemplo, mis papás no tienen un lugar fijo, o sea, ellos rentan. Entonces, como han cambiado tantas veces de casa, pues yo no siento, o sea, por ejemplo, el lugar donde viven ellos hoy, yo ni siquiera lo conozco. Entonces, pues yo en este momento, si tú me preguntas la casa de tus papás en Colombia o tu casa en Colombia, no sé cómo se ve. No tengo ni idea. Sí. Entonces, eso está bien interesante porque pues mi casa es aquí, sí, donde está mi esposa y donde están mis hijos. Punto. Mira, yo todavía no tengo hijos, pero también eso es algo que luego la gente acostumbra de, lo veo, o sea, pues muchos años que practiqué me dediqué también a divorciar gente. Entonces cuando entrevistaba a las parejas, estas que te decía, me salí de casa de mamá a vivir ahora con mi nueva mamá, que es mi mujer. Cuando había separaciones y pleitos y esas cosas, bueno, pues entonces ya me voy a mi casa.
Ok. Desde ahí estamos de la chingada. Sí, claro. ¿Cómo que te vas a tu casa? Y entonces ¿esto qué era? ¿Era un juego? ¿Qué onda? ¿No? Ya me voy con mi familia. No. Tu familia es tu mujer y tu hijo. Correcto. Aquellos son familiares. Tu familia es esta que acabas de formar. Los demás son familiares. Es bien interesante. Sí, justo por lo que también hablábamos hace un momento de, pues, de esos apegos que generas y apegos y complacencias que empiezas a generar con estas personas, ¿no? Claro. O sea, sí es tu familia, sí es tu papá, sí es tu mamá, pero pues ellos hicieron su vida a su manera. Claro. Tú tienes que hacer tu vida a tu manera y pues ver qué onda, ¿sí? Pero es que siento que a veces era lo que te decía, que muchas de estas cosas o zonas de confort vienen de ni siquiera cuestionarse de dónde vienen conceptos que tenemos, ¿no? Porque a mí me chocó mucho, porque esto yo no me lo inventé, esto yo lo aprendí en la carrera cuando el maestro de civil nos dijo... si saben la definición entre familia y familiares. Y pues la gente se empieza a inventar su respuesta, ¿no? Dijo, ¿sí saben o están inventando? No, pues la neta no. Ok, el concepto es bien sencillo. Viene de jus familiae, que en latín, de donde viene nuestro derecho, el jus familiae era que tú formabas parte de una comunidad y en esa familia que tenía un pater familiae, que era el mero mero de todos, tú podías inclusive ser un esclavo, por ejemplo, y formabas parte de esa familia, porque era el pater familias que tenía mucha gente a su cargo, aunque no hubiera lazo sanguíneo. Entonces ya después venían definiciones de que si jus soli, jus sanguinis, whatever, es otra cosa. Pero el concepto que nosotros tenemos de familia es como que todos los que la conforman están vinculados por sangre. Pero cuando la comparas con el derecho, por ejemplo, gringo, ¿no? Algo tan sencillo. Si tú a un gringo le preguntas, ¿quién es tu familia? Te va a decir mujer, hijos. Ellos a los demás les dicen extended family. Ok. Tú, por ejemplo, tus suegros no serían tu familia, son tu extended family. Ok. Porque sí, forman parte de un grupo, pero tú no hay vínculo sanguíneo. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué a mí me sirvió escuchar esta especificación? Porque dije, claro, o sea, el hecho de que yo comparta apellido con alguien no tiene por qué ser una sentencia de que siempre tengo que vivir en la misma ciudad que ellos. Correcto. O que siempre tengo que estar en el mismo país que ellos. Porque pues a fin de cuentas ellos ya hicieron su vida. Me toca a mí. Correcto. Entonces cuando puedo empezar a tomar mis decisiones sin esa carga emocional de que ¿cómo voy a dejar a mi mamá solita? ¿Cómo voy a abandonar a mis papás? Claro. No estás abandonando a nadie. Nada. Estás siguiendo tu camino como probablemente ellos lo hicieron. Correcto. Pero esas a veces son justificaciones que uno se da para no decir que tienes miedo. Ajá, sí, justo. O sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que, bueno, yo me vine para acá y yo hice mi vida, la verdad. O sea, pues todo lo que yo trabajé fue pues, para lo que a mí me tocaba sobrevivir, para comer y para mi casa y todo el tema. Claro. Pero a mí siempre me generó mucho tema, pues esto que te dicen, no, yo estoy trabajando porque le voy a comprar una casita a mi mamá. Claro. Y yo siempre, por ejemplo, hay un concepto que yo tengo muy metido y es el del mal hijo. ¿Sí? No, pero pues es que yo no le ayudé a mis papás y tal, no sé qué. Pero esta carga emocional, ¿no? Claro. Pero llegas a un punto en el que dices, hey, pero pues ellos ya también vivieron su vida, ellos también tomaron sus decisiones y están en el punto en el que están por alguna razón. ¿Sí? Yo estoy aquí, estoy luchándomela para sobrevivir. O sea, cuando necesites refil, me dices. Sí, fíjate que ese concepto del mal hijo lo he escuchado y digo, ya tienes mucho tiempo viviendo en México. Hay una expresión en México que a mí me cae fatal, que odio cuando la gente la usa, que es esto de, oye, ¿me puedes pasar aquello que está allá? No seas malito. Siempre es ponerle esa carga de que si no haces lo que yo espero, entonces eres malo. O malito. ¿no? No seas malo. Ay, no seas gacho, ayúdame. ¿Sabes? Entonces, desde chiquitos crecemos, al menos en este país, con esa programación de que si no complaces mis deseos o los de alguien, entonces eres malo. Te voy a acusar con tu papá, le voy a decir al policía. Te va a ver feo la señora. ¿Qué va a decir la señora? ¿Sabes? Sí. Y esas cargas emocionales desde...
pues júzgame si quieres, pero es que yo ya soy un adulto, ya estoy tomando decisiones que son para mí, no qué va a decir el policía. Es bien interesante eso que dices, o sea, como que estabas hablando de eso y mientras hablabas, como que me fui a mis hijos. Porque es justo este tema también de que tú crías, o sea, los niños empiezan a crecer justo con toda esta carga de, no sé, por ejemplo, si lloran en la calle. Ay, pero mire, ¿qué va a decir la gente? Pero mire la señora. Qué feo niño, mira cómo te están viendo feo. Exacto, sí. Entonces, justo ahorita hay como toda una tendencia en este tema del parenting, que es la crianza positiva. Entonces, como que mucha gente lo confunde mucho con ser permisivos y dejar que el niño haga lo que quiera. Sí, o sea, tengo ese problema de, pues digo, yo todavía estoy en tiempo compartido. Hablo con familias todos los días. Y te das cuenta qué tan Montessori es la familia cuando el niño empieza a hacer un berrinche y la mamá es como, es que lo estamos dejando que él tome sus propias decisiones. No, bueno, espérate. Señora, pero la crayola en la pared no se quita con la decisión del niño. Haga favor de calmar a su demonio de Tasmania. Sí, justo es ahí. O sea, como que hay mucha gente que lo confunde con empezar a ser permisivos. Y sí, o sea, el niño tiene que aprender que está tomando decisiones. A mí me causa mucha gracia cuando mi hijo de repente le digo, pero ¿por qué hiciste eso? Porque fue mi decisión, papá. Me dice, y yo, ¿qué te respondo? ¿Qué te digo? Wow. ¿Sí? Entonces, desarmado. Sí. Ajá, tal cual. Es tu decisión, sí, pero espera. O sea, hay un límite. Sí, y el límite te lo tengo que poner yo. Sí, a veces ni siquiera nosotros somos capaces de definir los conceptos de los límites o de los derechos de los otros. Se me hace irrisorio que esperemos que una criatura de 4 o 5 años entienda eso. Claro. Cuando una criatura por nacimiento es egoísta y es cruel, porque así venimos conectados los seres humanos. La sociedad después te hace que entiendas y aprendas a no serlo. Pero los niños por naturaleza de las primeras cosas que aprenden a decir es mío. No. Ya después aprendes a compartir con base en lo que ves a tu alrededor. Claro. Pero pues esto obviamente, si hablamos de esta falacia del confort y de querer salir de un lugar que a lo mejor te pica, te incomoda, viene de eso, de a veces esa incomodidad de que yo siempre sugiero hasta el cansancio, que yo creo que tiene que ser canasta básica ir a terapia para un adulto que quiera ser funcional. Porque sí, claro, estás en un espacio seguro en donde puedes hablar con una persona que no te está juzgando, que te toma de la mano y te acompaña a los lugares más oscuros de tu historia, para que le hagas doble clic a esas cosas, a por qué me causa tanto conflicto que alguien desapruebe mi outfit, o por qué, por ejemplo, tú que estás empezando con un proyecto, te lo aplaudo y te lo saludo porque ya pasé por ahí. Gracias. Y cuando yo empecé con mi podcast me daba mucho como incertidumbre saber cuál iba a ser la reacción y si era cierto que se te venía una ola de hate a criticar tu trabajo, cuando realmente eso es una mentira que vive en la cabeza de uno, porque no es así. O sea, llegas a tener un mal comentario aquí y allá, pero la mayoría son de gente que te apoya, ¿no? Entonces, cuando te clavas a sentarte un ratito y decir, a ver, todo lo que decían mis papás ¿era cierto? Todo lo que ellos pensaban, ¿tenían razón? Porque a veces en las discusiones, me acuerdo de cuando había divorcios y esas cosas, que pues uno la tiene que hacer de psicólogo. Claro. Entonces están el señor y la señora discutiendo, a veces por estupideces, la verdad, ¿no? Porque es que ella se pone a lavar la ropa muy tarde y pues yo me tengo que dormir. Y entonces yo le decía a la señora, déjeme nada más hacerle una pregunta indiscreta, ¿verdad? ¿Por qué se pone usted a lavar a las 10 de la noche y si sabe que la lavadora hace ruido? Pues es que así se hace en mi casa. Yo, ajá, ¿y? O sea, no habrá en la mía, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros está correcto? ¿Usted? Nomás porque así se hace en su casa. Hay gente que así vive, repitiendo patrones solamente porque eso escuchó. Cuando tienes el valor de la incomodidad, así como veo gente metiéndose a nadar sumergiéndose en agua helada ahora con del ice bucket y esas cosas. Digo, es mucho menos incómodo que eso, sentarte en un espacio con un terapeuta, hablar de algo que te está incomodando
Y a veces nada más te lleva a ese lugar en el que tu mamá te hizo quedar en ridículo en una farmacia para entender, oh, ok, de ahí viene mi miedo a hablar en público. Y entonces lo escarbas, lo quitas y tu vida mejora, se vuelve un poquito mejor. Mejora, sí, 100% de acuerdo. Justo en terapia yo entendí como muchas cosas que nunca había entendido yo, por ejemplo, de mi adolescencia. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, hace un rato hablábamos de la aprobación. Entonces yo decía, pero ¿por qué yo siempre necesito tanta aprobación? Pues porque creciste solo. ¿Sí? Tus papás siempre estaban trabajando. Entonces, cada vez que los veías, pues, hey, papá, hey, mamá, mira esto, mira lo que hice. Ajá, exactamente. Claro. Entonces, ya empiezas a entender como muchas cosas y de dónde vienen tantas cosas tuyas, ¿no? Tantas cosas adquiridas, pues. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. La terapia tiene que ser canasta básica para cualquier persona. Sí. Bueno, ya muchas de las cosas que quería preguntarte ya me las dijiste a lo largo del camino, pero sí quiero preguntarte algo bien importante y es, ¿en qué momento sentiste tú que valió la pena salirte de tu zona de confort? Uy, qué buena pregunta. Siento que valió la pena. O sea, sí tengo momentos así como de epifanías. Recuerdo, por ejemplo, cuando tomé esa difícil decisión de soltar algo seguro en mi carrera judicial e irme a vivir a España. Pues migrar a otro país no es pan sobre hojuelas aunque te vayas legal. Claro. Si alguien lo sabe, eres tú. Sí, yo ya viví en más de un país de inmigrante, tanto legal como ilegal. Y pues llegar a ir al supermercado y compra cosas nuevas y aprende cómo moverte y dónde pasa el metro y cómo se paga. Y, o sea, es incómodo en general, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, me recuerdo caminando, por ejemplo, hacia la escuela, haciendo algo que sé que suena muy burdo, pero ese fue un momento en el que dije, oh, wow, ok, estoy disfrutando el proceso y estar vivo y algo así, sin ponerme demasiado espacial. Ustedes que están escuchando y viendo esto, pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que mientras ibas caminando, volteabas hacia arriba? Me explico. Okay. Yo iba caminando por las calles en Madrid, hacia el metro para irme a la escuela, y de repente empecé a levantar la vista a ver qué era lo que había en los edificios. Porque normalmente cuando vas ensimismado vas viendo el piso. Sí. O tu teléfono, o lo que sea. Pero me descubrí que yo iba así como el cliché de un turista chino que nomás le falta aquí su camarita. Ajá, sí. Y yo decía, órale, ¿hace cuánto que no hacía esto? Porque mi vida era un loop. Ajá. Y entonces me descubrí a mí mismo descubriendo otra vez, ¿no? Okay, sorprendiéndome con mi alrededor, con ver caras, colores, edificios, cosas desconocidas. Y hacía mucho tiempo que no disfrutaba algo tan burdo como eso. Entonces me lo quise quedar así, ¿no? Como un post-it y dejarlo ahí para mucho tiempo. Entonces cada vez que me siento que mi vida está cayendo en uno de estos puntos muy rutinarios o muy cansados, me gusta forzarme a hacer eso. Irme a un lugar en el que hace mucho tiempo no estoy o que no conozco, incluso en la misma ciudad en la que vivo. Sí. Y caminar mirando hacia arriba. Es un ejercicio físico mental. Sí, aquellos que les guste la teoría de Jodorowsky es psicomagia. Te reprograma de una manera bien diferente. Que en la vida diaria parece que la gente va con el ceño fruncido viendo el piso. Sí. O nomás buscando dónde está la salida o la puerta de entrada, ¿no? Pero y piensa físicamente cómo se ve una persona que va caminando despacio volteando hacia arriba. Apenas lo dijiste, como que me trasladé a cuando fui a Nueva York, eso, ¿no? O sea, como que llegas a Nueva York y estás así, sí. miras los edificios. Nueva York da tortícolis. Y como que no te puedes creer que haya cosas tan altas, ¿no? Sí, que te tapan el cielo. Ajá, pero justo a mí me pasa eso todas las noches. O sea, yo tengo una perra y la saco todas las noches a pasear. Inevitablemente yo tengo que mirar hacia el cielo. Ya. A las estrellas o la luna o sea lo que sea que haya. Como que siempre trato de estar mirando allá arriba. Hay algo que a mí me parece mágico sí. de las estrellas y el universo y todo este tema. Es interesante. Pues tengo aquí tatuado el universo justo por eso, porque
me llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Y me conecta a algo que no te puedo explicar. Claro. Es diferente, pero... Esa sensación es deliciosa. Ajá. Porque a mí, o sea, para, digamos, cerrar el paréntesis de la pregunta que me hacías de en qué momento valió la pena salir de esa zona, ya cuando me sucedió estando acá, ese cambio, ese volantazo, ese giro de timón, de deja de ser abogado y ahora ponerme a ser profesor y luego vendedor y, ¿no? Uh-huh. Recuerdo estar platicando con la que era mi novia en ese momento, que me dijo, ¿te das cuenta de que se te ve que vas muy contento a tu trabajo? Okay. Porque ella me conoció siendo abogado, así me decía cuando nos conocimos, me decía el abogado. Y entonces cuando me quería molestar así me decía, ay sí, licenciado, como usted diga. Okay. Y entonces cuando dejé de ser abogado y me decía, ¿te das cuenta de que disfrutas más esto que ser abogado? Y sí recuerdo que me quedé como que, órale, wow, o sea, hasta físicamente yo me veía mucho mejor ya en otra posición. Pero lo que en ese momento, aparte de su comentario que agradecí, fue recibir de mí para mí la palmadita en la espalda de decir, ya fuiste abogado, ya fuiste mesero, ya fuiste cocinero, ya fuiste guía de turistas, incipiente maestro de salsa como por 2 semanas, ya fuiste vendedor y no te has muerto de hambre. Ajá. O sea, esa capacidad que me reconozco a mí mismo de reinventarme, ahora hasta tengo un podcast. O sea, y no sé qué voy a estar haciendo en 5 años o en 10. Sí, justo. Hay un escritor colombiano, es de Bogotá. Uh-huh. Me gusta mucho leerlo porque él escribe algo que se llama como hiperrealidad. Okay. Entonces escribe basado en la ciudad y te cuenta las calles y tal cual lo que es. Uy, o sea, qué delicia. Es bellísimo. Se llama Mario Mendoza. Okay. Y él siempre te habla de un concepto que él tiene y es la importancia de morir a tiempo. Oh, wow. Y él te dice que tú te debes dejar morir en vida. Entonces tienes que dejarte morir. Wow. Y renacer en alguien más. No te aferres, déjate morir. Qué maravilla. Déjate ir, déjalo allá atrás y empieza a vivir como alguien más. Y si tienes que vivir como alguien más 20 veces en tu vida, hazlo. Pero déjate morir. Qué mensajazo. Sí, es una belleza. Entonces es justo cuando tiene un libro que se llama La importancia de morir a tiempo, pero son como un compendio de relatos cortos. Ok. Pero dentro de esos relatos hay uno que es La importancia de morir a tiempo, que te habla justo de eso, ¿no? De dejarte morir. Wow. Sí, vive muchas vidas en tu vida. Tal cual. Y entonces es interesante justo por esto que me acabas de decir. Ajá. Sí, ya fui mesero, ya fui cocinero, ya hice 1000 cosas. Sí. Sí. Entonces, como ya hice 1000 cosas, hoy soy esto, pero pues mañana puedo ser otra cosa. Sí, o sea, a mí no se me cae el mundo si me dices que Donald Trump ya prohibió el timeshare y nadie más puede volver a comprarlo nunca más. Bueno, habrá cosas que extrañe de mi trabajo, pero no se me cierra el mundo. Uh-huh. Hace poco que escuché una conferencia, una entrevista que le hicieron al escritor de Sapiens, a Yuval Noah Harari. Si no han leído ese libro, muy recomendable. Es de las cosas que más me ha apasionado leer. Me devoré ese libro. Okay. Es una maravilla. El autor es israelí y a su vez es gay. Entonces, wow. Imagínate lo que es, ¿no? Esa dicotomía, si lo quieres llamar así. Entonces, él es historiador, maestro en varias universidades. Es una barbaridad escucharlo, una delicia. Y lo entrevistan en un programa y así como déjale un mensaje a la gente al final, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va el mundo con respecto a todo lo que tú has visto y conoces? Y se me quedó tan grabado y lo traigo a colación por lo que dices de este autor. Él dice, yo lo que le diría a los jóvenes que estén a punto de elegir una carrera es que la elijan sin agarrarle tanta pasión, sin preocuparse tanto por la decisión, porque lo más importante parece ser dentro de los próximos años que tengas neuroplasticidad y capacidad de reinventarte más o menos cada 8 o 10 años. Wow. Porque vas a tener que estar constantemente empezando de cero en periodos muy breves. Da una explicación al respecto y tal, ya véanla ustedes, pero cuando lo dijo,
te juro que le puse pausa a la entrevista en YouTube y me quedé, a ver, un segundo. ¿Cómo que reinventarte cada 8 años? Entonces mi línea del tiempo se regresó. Claro. ¿Dónde estaba yo hace 8 años? Joder. Bueno, iba empezando mi carrera en ventas, pero todavía era profesor. Y luego 8 años antes era abogado y vivía en otro país. Y luego 8 años antes era estudiante y vivía en otra ciudad. O sea, realmente sí me ha tocado reinventarme muchas veces en los últimos años. Pero como que no lo ves. Y cuando te lo preguntas y dices, ¿cómo es que he hecho tantas cosas y según yo no he logrado nada? Ajá, tal cual. Justo. No me jodas, ¿cómo que no? Sí. O sea... Sí, 100% de acuerdo. O sea, justo de esto que dices de reinventarte. Sí. O sea, hoy más que nunca lo estás viendo, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial. Uy, sí. O sea, ¿cuántas personas, o sea, potencialmente cuántas personas van a perder su trabajo? O sea, yo estando en marketing, los copies ya valieron los copies. Sí. Ya, o sea, ya tú sacas un copy bien en 2 segundos en ChatGPT y punto. Sí. Por ejemplo, ahorita con la última actualización, los ilustradores, los community managers, los communities, o sea, y poco a poco este tema va a ir creciendo. A mí me gustan mucho los podcasts de ficción. Y hay un podcast que se llama Gemelos Digitales. Y te sitúa en un mundo futuro en el que hay una inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear un tú digital. Y basado en tus hábitos actuales y en tu historial familiar y tu historial médico, es capaz de predecir si en 2 años vas a tener cáncer. Entonces, como es capaz de predecir eso, también es capaz de decirte, si tú cambias hoy estos hábitos, vas a evitar tener cáncer en 2 años. Qué fuerte. Es una cosa impresionante. Y porque entonces, aparte suena bastante real. Claro, o sea de que mañana lo anuncia Elon Musk, ¿sabes? Sí. Justo es ese tema. Entonces empiezas como a ver estas otras realidades y dices, wow. Entonces ya los médicos, ¿qué onda? Mind blowing. Sí, es bien interesante entender cómo va funcionando esto. Y justo lo que dices, si tú tienes esa capacidad de estarte reinventando constantemente y de no aferrarte a ese título de lo que hablábamos hace un rato, pues vas a poder lograr algo nuevo más adelante. Y eso no quiere decir que hayas fracasado o que no lo hayas logrado en la vida. Simplemente te estás adaptando a estos nuevos cambios y a este nuevo reto que te está poniendo la vida. Sí, es muy necesario soltar es que yo siempre lo he hecho así, porque sí es cierto que entre que se inventó la televisión y se inventó la televisión a color, hubo muchos años de distancia. Entre que se inventó el primer formato de inteligencia artificial a que existan estas cosas, ya son cosas de meses. Sí, claro. Ya no es esto está rápido, alguien le puso turbo a esto. Es exponencial, sí, 100%. Y o sea, estos cambios ya no admiten freno. O sea, no va a dejar de evolucionar la inteligencia artificial, la intrusión de la tecnología en cosas donde antes no lo había. Sí. Es un poquito aterrador. Sí, hay algunas cosas que de pronto cuando, no sé, me pongo a que me gire la ardilla pensando, imaginando cosas. Y de repente cuando ya llegas a un punto en el que no hay respuestas, digo, mejor me regreso a ver algo en Netflix. A mí me ha pasado un par de veces y dices, sí, mejor dejémoslo aquí quietico. Eso fue una de las cosas que me pasó en la pandemia. Tenía mucho tiempo libre. Como todavía no tengo hijos, pues entonces todavía más, ¿no? Y en este rollo que te digo que me gusta aprender sobre cosas de las que me siento completamente ignorante, me dio por aprender sobre astrofísica. Ok, wow, qué chido. No fue random, fue porque vi un podcast de Joe Rogan en el que invitaron a un astrofísico y entonces el tema eran los hoyos negros. Empecé a escucharlo y me daba sed saber más, ¿no? Porque me sentía como que es que los escucho hablando tan apasionadamente que me gustaría entender de qué diablos están hablando, ¿no? Entonces compré libros, me puse a ver podcasts, me puse a leer y ahora tengo hasta tatuajes de cosas de astrofísica porque he topado en
escarbar y de repente sacar una carpeta y leer y decir, oh, shit, ¿cómo que esto existe? ¿No? Sí. Cuando empiezas a hacerte preguntas de esas, yo encuentro cierto placer difícil de explicar en llegar a un lugar en donde ya no tengo ni siquiera forma de elaborar bien la pregunta, mucho menos una respuesta. Claro. Es ese lugar en donde todo está oscuro y no hay respuestas, me da una sensación como de, ok, todavía hay mucho por descubrir. Sí. A mí me pasa eso con la cuántica. Ok. Otro. O sea, como que empiezas a escarbar. Ajá. Entonces yo particularmente yo no sigo ninguna religión, ni creo en Dios, ni, o sea, soy como muy ateo en ese sentido. Y entonces de repente me pongo yo a leer teorías, ¿no? Entonces alguien te dice, bueno, ¿y si Dios eres tú? Dices, ¿cómo? Sí, una persona, no me acuerdo el nombre de esta persona, sacó una teoría que es la teoría del universo participativo. Ok. Entonces dices, ok, explícame más. Ajá. Entonces viene con el tema de la cuántica, del experimento de la rendija, de que si se comporta como partícula, si se comporta como onda. Entonces resulta que esta persona dice, ok, si el espectador es el que determina cómo se va a comportar este tema, así como partícula o como onda, ¿qué pasa si yo pongo al espectador después de que dispare la partícula o la onda? Ok. ¿Sí? Ajá. Y se dieron cuenta que seguía pasando lo mismo. Después de haber disparado. Después de haberlo puesto. Sí, entonces potencialmente eso quiere decir que tú puedes cambiar el pasado. Claro. Sí. Porque es la visión del espectador la que hace que cambien las cosas. Exactamente. Damn. Entonces te dice, partiendo de este hecho, pues ¿quién te dice a ti que tú mismo no te pusiste aquí hoy? Joder. Tú mismo con un pensamiento que tuviste en el pasado no te pusiste aquí hoy. ¿Qué nivel de responsabilidad? Es una cosa impresionante. Es muy difícil de entender. ¿Sí? Órale. Pero dices, wow. O sea, es que eso es lo que a mí me gusta. A ver, siéntate un segundo, así como si estuviéramos jugando póker, saca todas las cartas, pero las cartas se llaman creencias. Ponlas en la mesa y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que intercambiaste una con alguien más? O que admitiste que te quitaran una. Porque hay gente que aquello que aprendió hasta sus 20 años, ya. Ahí se quedó. Ni lo cuestionó, ni lo preguntó, ni le agregó, ni le quitó. Correcto. Ya. Hasta ahí. Oye, pero ¿cuántos años tiene el universo? No sé y me vale madre. Ok, fine. Pero yo no pertenezco a ese grupo. Correcto. A mí cuando me hacen una pregunta así, bueno, tenía un profesor en la universidad que nos hacía los exámenes de 10 preguntas, 15 preguntas, no me acuerdo. Y siempre ponía 5 preguntas bono. O sea, las últimas 5 no tienen nada que ver con derecho. Porque él siempre decía, un abogado inculto no sirve para nada. Un abogado tiene que saber de muchas materias, no solo de derecho. Entonces nos hacía preguntas de cultura pop, de historia, de lo que quieras, ¿no? Las preguntas podían ser desde ¿en qué ciudad nació Jesucristo? Hasta ¿cuál es la capital de Kenia? O ¿cuál es la obra más famosa de Rembrandt? Ok. Entonces, si no sabías, pues no pasa nada, eran preguntas extras. Claro, pero si eras un güey que no estudia como tu servidor, pues a veces esas te salvaban porque tenías muy buena memoria. ¿No? Y me empecé a dar cuenta de cómo yo tenía una sensación de admiración por alguien que sabe de muchas cosas. Ok. Entonces yo decía, si me he de parecer a alguien, me quiero parecer a uno de esos. Ok. O sea, me gustaría ser alguien que sabe de muchas cosas. A lo mejor no tengo una maestría así de profunda en una cosa, pero yo también soy un baúl de datos irrelevantes. Porque me gusta saber de cosas y cuando me encuentro un tema que me llama la atención, correcto, ahí voy al rabbit hole. Qué chido, qué interesante conocer a alguien así, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero no conoces muchas personas que sean así. Sí, soy de la idea de que atraes a tu tribu, de que a veces solamente es atreverse a ser ese güey raro de la fiesta hablando de algo que no es el chisme de moda, porque sí encuentras a esa gente, pero sí es como que
la comunidad de la sombrita. Ajá, correcto, sí, correcto. Sí, porque no es fácil echarte una cerveza hablando con alguien de la teoría de cuerdas, porque en realidad a mucha gente no le interesa. Importa, claro. Y hasta hace poco yo era uno de ellos, porque no lo entendía. Pero cuando encuentras, olvídate de la astrofísica, hay gente a la que el tema de la historia le llama la atención, los ovnis, la arqueología, las teorías de conspiración, lo que quieras. Pero eso que te apasiona, le das y le das y le das de comer a tu cerebro, la vida se vuelve menos cansadita. Sí. O sea, es interesante porque volviendo al tema, pues te sales, ¿no? Te sales de tu cotidianidad y está interesante aprender cosas nuevas, entender cómo, no sé, por ejemplo, todo este tema de la astrofísica o de estas teorías que intentan decir cómo funciona todo este tema. Pues eso está interesante, poderte salir de ahí, de lo que estás viendo todos los días, de lo que estás comiendo todos los días. Hay algo que también, no te voy a decir últimamente porque ya tiene unos años que lo hago. No sé ni siquiera de dónde me salió la inercia de hacerlo. Me gusta exponerme a foros o pláticas o lo que sea de temas con los que estoy en profundo desacuerdo. Ok. Porque a veces en esta tendencia que tengo a cuestionar mis creencias constantemente, a lo mejor más de lo que debería, me gusta ponerlas así, exponerlas al público y decir, a ver, yo creo en este pedo, ¿no? Yo creo que el universo se está expandiendo constantemente y no creo que sea obra de un ser divino. Hay una cosa ahí, no sé cómo llamarla, si congruencia o incongruencia con cómo tú ves el mundo agnóstico o ateo. Yo soy, no sé si sea el otro lado de la moneda, que no creo en uno, creo en todos. Ok. ¿Me explico? O sea, aquí tengo tatuado un dios hindú, aquí tengo tatuada la creación de Adán, acá tengo dioses egipcios, balineses, porque me apasiona el tema de las religiones, porque creo que es la misma gata pero revolcada en todos lados, pero es una necesidad humana de contestarse cosas que con lo físico no puede, ¿no? Y entonces le quito la parte mística y me gusta ver esto como una forma de preguntarse cosas. Te lo digo porque estoy en profundo desacuerdo con la gente que cree que la Tierra es plana. Un terraplanista me parece como interesante sentarme a escuchar a decir, explícame cómo llegaste a esa conclusión. O sea, necesito entender tus argumentos porque no me pega el chicle. Y pues todavía no ha llegado un foro de terraplanistas que me haga cuestionármelo. No lo vas a encontrar. Pero lo intento, o sea, de verdad digo, me voy a abrir la cabeza a ver de qué rayos está hablando esta gente. No, yo también he visto todo lo que he podido de ese tema. Y dices, pero es que no, o sea, ¿de dónde sacas tantas historias tan fantásticas? O sea, por ejemplo, el último tipo que salió, el Mr. Tartaria se llamaba, Carles Torá. He oído de él, en español. Pero no jodas, ese señor, una imaginación. Es el que dice que el mapa es así cerrado con muros de hielo y que afirma que hay un hoyo en la Antártida. No es él. Él dice que después, bueno, la Tierra plana y que está el muro, ¿no? Y que después del muro él trabaja para una agencia. Sí, entonces que él tiene un teléfono rojo en su casa. Ok. Sí, entonces que con esta agencia él ha viajado fuera del muro y que fuera del muro él vio un cubo negro y te cuenta unas historias este señor, una cosa y dices wow. O sea, lo más polémico fue en septiembre del año pasado que dijo que había un satélite a no sé cuántos kilómetros que tenía una cámara que siempre estaba volteando hacia arriba. Entonces que él ya había organizado que ese satélite volteara la cámara hacia abajo para ver cómo era la Tierra realmente. Entonces que todo el mundo se iba a dar cuenta cómo era la Tierra realmente. ¿Qué crees que pasó? Nada. Llegó, dijo que no, pues que la persona, el CEO de la empresa dueña del satélite, pues que qué raro que había tenido una cita médica, entonces que se fue a su cita médica y ya no pudieron hacer absolutamente nada. Claro, tiene todo el sentido del mundo. Entonces te vas dando cuenta cómo es el tema, pero es fantástico. O sea, a mí me apasiona es porque lo siento como una historia.
Tuvimos un pequeño corte, se descargó la batería, pero bueno, aquí estamos de regreso. Nos escucharon los terraplanistas. Exacto. Quisieron que se acabara mágicamente la batería de la cámara. Y si de repente sintieron que dejó de girar el planeta fue porque el terraplanismo está en contra de que hablemos de esto. Qué locura. Pero bueno, ya nos fuimos ya estamos fantaseando un montón. Quiero que nos regresemos un poquito al tema ya para terminar. Claro. Y quiero preguntarte qué consejo le darías a alguien que quiere salir de su zona de confort, pero no se atreve. Creo que una de las cosas que a mí me ha servido y que me atrevo a sugerirlo es tan burdo como puede sonar el sentarte en un espacio en donde no tengas interrupciones, pedirle a todos tus miedos que te acompañen un ratito y se sienten contigo a la mesa para que todos participen, así como todas tus seguridades. Haces un concilio vaticano con todos ellos, tomas una hojita de papel y haces el típico pros y contras. Uh-huh. Supongamos que nos está escuchando alguien que se dedica a vender bienes raíces, que ya es un trabajo complicado, que suele ser de ups and downs y todo lo que quieras. Primero, a mí me gusta mucho recomendar que practiques el agradecimiento constante. Uh-huh. Agradece lo que sí tienes. A mí me gusta mucho esta frase de recuerda cuando rezabas pidiendo lo que tienes hoy. Okay. Porque este lugar en el que estás ahora probablemente es una consecuencia de algo por lo que trabajaste, hiciste o dejaste de hacer, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces estamos como tirando el frutzi para adelante de que allá va a estar mejor, más adelante viene algo mejor. Pero tal vez este es el momento mejor de aquella persona del pasado que la estaba pasando muy mal. Uh-huh. Partiendo de esa base del agradecimiento, después haces tu T-pitch como si fuera tiempo compartido. Uh-huh. Y vamos a pensar que este realtor está pensando en emprender un negocio de ropa, un restaurante, mudarse a otro país o lo que quieras. Y cuando empiezas a escribir por qué sí, por qué no, cuál es tu peor escenario, cuál es tu mejor escenario, pero lo pones en papel, cuando está acá, en la cabeza suele estar borroso, uh-huh, nublado, gris, ¿no? Hay mucha turbulencia. Pero cuando la idea la trasladas a papel, a veces te das cuenta de que hace mucho más ruido acá arriba que en la hoja. Sí, no. Uh-huh. Porque lo ves escrito y dices, ok, mi zona de confort estaría afuera de Cancún. Tengo la oportunidad de irme a vivir a Miami o a Monterrey. Porque sí me iría a Monterrey. Por la experiencia, por el trabajo, por el tal. ¿Por qué no me iría? Y a veces ahí es en donde le vas a dar la palabra a tus miedos. Okay. Y si ellos son más, muy probablemente nunca te vas a mover. Uh-huh. Pero pues ellos son tan imaginarios como el ruido en tu cabeza. Claro. Porque muchos de estos pues son irracionales. Y si me va mal, pues te regresas. Uh-huh. O sea, lo peor que puedes estar es como estás ahora. Pero esa sensación de que es que si cruzo ya no hay vuelta atrás, también es una falacia. Uh-huh. Porque siempre vas a tener a alguien que te va a recibir en su casa, que te va a querer apoyar, que te va a ofrecer otro trabajo, pero nunca vas a tener a alguien que viva tu vida por ti. Creo que de lo que dices, de ponerlo todo en papel es bien importante, porque me acuerdo mucho de mí y de mi esposa, que en ese momento era mi novia, uh-huh, sentándonos a decir por qué nos vamos a ir a México. Uh-huh. Y tal cual, pros y contras, y siempre lo hemos hecho. Y ella siempre ha sido muy fan de hacerlo, ¿no? Yeah. Pros y contras de hacer tal, pros y contras de hacer aquello. Y creo que siempre nos ha funcionado para poder tomar decisiones. Es que a veces eso que te está deteniendo es una bobada a la que le estás poniendo demasiada atención. Correcto. Es un ruidito aquí, uh-huh, que según tú ya, me voy a quedar sordo. Y en realidad es que traías una gotita de agua de la playa y ya te pones una gota y se quita. Sí, no, y a mí me pasó que, por ejemplo, haber tomado la decisión como de salir, pues hizo que conociera mucha más gente, ¿no? Claro. Y gente que, hablando de nuevo de la familia y todo esto, pues gente que se convirtió en esa familia que tú eliges, ¿no? Sí. Y que realmente quieres que esté en tu vida y todo el tema. En definitiva, tu familia te tocó tu familia, sí, ¿no? Sí. Y hay gente bien y hay gente definitivamente que no quieres, sí, vale, pero pues que está en tu familia.
pero también darte la oportunidad a salir de tu país o de tu ciudad, lo que sea, también va a hacer que conozcas nuevas personas y que quizás esas personas se vuelvan las personas más importantes de tu vida. Totalmente. Sí, entonces es importante, volviendo al tema de los miedos, ¿no? De si el miedo te impulsa o te paraliza. Yo soy fiel creyente de que de siempre que tengas miedo, apoyarte en el miedo y salir de adelante, impulsarte. Y también creo que es importante mencionarlo, que si sientes que tu vida no avanza, luego me vino a la mente hace rato, mientras estamos grabando esto, hay un trend en TikTok de gente que publica por si te sirve de algo, tengo 34 años, no tengo casa propia, nunca me he casado, no tengo hijos, siento que no he logrado nada. Entonces es como gente tirándose al piso bien cabrón de que no te sientas mal, yo estoy todavía peor que tú, ¿no? Y se me hace, pues bueno, lo que es un trend de una red social, ¿no? Pero sí veo que si realmente lo escribiste sintiéndolo, estás siendo muy poco agradecido con aquello que sí has conseguido. Claro. Y creo que vale mucho la pena cuando estás en una posición así. Los cambios grandes empiezan con un paso chiquito. A veces es como, me voy a poner en una posición de esta gente, ¿no? Alguien que dijo, tengo 35 años, nunca me he casado y no he logrado nada y me dedico a otra cosa que no es mi carrera. Ok. Entonces, ¿a quién te querrías parecer? ¿A qué persona que tú tienes acá en el Olimpo si quisieras parecerte? Bueno, esa persona empezó con un paso. Y ese paso a lo mejor fue dejar de fumar o dejar de beber o empezar a hacer ejercicio o aplicar para otro trabajo, aprender un idioma nuevo, pero empiezas con una cosa a la vez. Correcto. Y si no es que te quieres parecer a una figura que idolatres o lo que sea, solamente quieres sentir que tu vida cambie un poquito, tenga un sabor diferente, intenta cosas nuevas, aunque no te vayan a salir, pero literalmente haz que incomódate para intentar algo que nunca harías. Okay. Vete a una clase de baile, empieza un deporte que nunca has hecho, empieza a conducir por una ruta por la que nunca te vas, inscríbete en una clase de cocina, descárgate Duolingo y ponte a aprender alemán. O sea, coño, haz algo diferente que levantarse, trabajo, cuentas, regresar a dormir y volver a empezar. O sea, yo con eso los quisiera dejar, que hay un libro de un autor que se llama Joe Dispenza. Ese libro se llama Supernatural. Y hay un capítulo en el que él te dice que sin conocerte soy capaz de predecir tu futuro. Wow. Así de sencillo. No es que sea magia, no es que sea un culto, no es Nexium ni la luz del mundo. Te dice, sin conocerte, sé que tú te levantaste hoy a tal hora. Hoy estamos grabando esto un martes. Tú te levantaste a tal hora. De 6 a 7 te bañaste. De 7 a 8 desayunaste y te fuiste a trabajar. De 8 a 3 estuviste en la oficina. Y así se va todo el día. Dice, yo sé, sin conocerte, que si la película la corto en capítulos y le quito la del lunes del baño y se la pongo al viernes, encaja perfecto. Y la del trabajo se la quito al sábado y se la pongo al martes, no hay cambio. Y sabes eso a dónde te lleva, algo que se llama ansiedad y depresión. Porque te sientes atrapado como una rata corriendo en una ruedita, como un hámster. Pues claro, pero eso es tu decisión. Porque a esas 7 horas o 6 horas o 4 horas que te quedan entre que no trabajas y eres papá, media hora se la puedes dedicar a aprender a hablar portugués. Y ya es algo diferente. Claro. Pero lo vas a hacer el martes y el jueves nada más. Son tus días de esa hora es para ti. Y a lo mejor le metes ahí el domingo 1 hora de novios con tu mujer en la que nos vamos a ir a sentar en unos helados a comernos un gelato y hablar tú y yo solos. Claro. Pero esos cambios chiquitos, voluntarios, te hacen tener unos cambios radicales en tu vida. Justo esos pequeños cambios o esas pequeñas cosas que te gustan. Yo hace un tiempo hice un diplomado en dirección de arte. Y uno de los maestros del diplomado le llamaba a un tema que era como tu lado B. Ok. Entonces tu lado A es
en teoría, pues lo que eres profesional, ¿no? Entonces, yo diseñador, tú abogado. Pero ¿y cuál es tu lado B? ¿Qué te gusta hacer al ladito? Órale. ¿Sí? ¿Qué hay atrás de la cortina? ¿Te gusta cocinar? ¿O te gusta cantar? Wow. ¿O te gusta bailar? Préstale atención a ese lado B. O sea, que quién sabe, tal vez ese lado B se convierta en tu lado A. Sí. Préstale atención. Sí. Entonces también parte de lo que dices es invitar también a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Pues, o sea, préstale más atención a esas cositas que te gustan hacer por el ladito. Total. Sí, tal vez por ahí puede haber algo bien interesante y tú no lo sabes porque no has tenido las ganas o la valentía de explorarlo. Sí. Y que seguro hay gente a la que le va a interesar eso que a ti también te interesa. Justo es eso. Hay comunidades hasta de gente que le gustan los tornillos. Sí, es impresionante. O sea, todo hay comunidades en internet. Sí. O sea, acá justo como que en estas cosas de querer aprender algo nuevo, como que de repente escuchas cualquier cosita, no sé, por ejemplo, lo que te contaba hace un rato de la teoría del universo participativo y tecleas esto y te das cuenta que hay un mundo impresionante y dices, pero esto dónde estaba metido que yo no sabía nada de esto. Esta es mi tribu. Exactamente. Entonces sí, justo eso. O sea, pues sí, darte la oportunidad de explorar esas nuevas cosas. Sí. Bueno, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden saber más de ti? Me encuentran aquellos que les interese saber de ventas y estas cosas a lo que me dedico ahora. Tengo un podcast que se llama Champaña por Favor. Lo puedes encontrar así, @champañaxfavorpodcast en Instagram. Tenemos un canal de YouTube. Ahí hacemos episodios todas las semanas. Mi cuenta personal en Instagram es @Hassan, HASSAN, con H, después CONH. Así me encuentran. Okay. Hassan con H. No, Hassan a secas. Hassan a secas. Ok. Hassan a secas. Así estoy en Instagram. Pero pues sí, me pueden contactar. Tengo una agencia de capacitación de personal que es Upselling y pues me gusta todas estas conferencias y cursos que doy, meterle un poquito de estas cosas porque creo que te dediques a lo que te dediques, pues todos vendemos algo, tu producto, tu empresa, tu currículum, tu lo que sea, pero trabajamos desde un lugar bien diferente cuando primero está nutrido aquí algo adentro y hay motivaciones y trabajas en esas cosas. Me gusta mucho compartir ese conocimiento porque pues no es nada que yo me inventé, pero hasta cierto punto me considero bueno para comunicarlo en grupo y cuando me certifiqué para ser orador dije, bueno, podemos hacer algo con esto. Entonces, a quien le interesa saber un poquito más, ahí me pueden encontrar. Bueno, perfecto. Pues Aldo, de verdad, fue un placer. Igualmente. Muchas gracias por haber sido el primer invitado del podcast. Sí, qué rico se siente. Digo, yo en mi proyecto, cuando he tenido padrino de podcast, como que no sabía qué se sentía estar del otro lado. Está chido, es gratificante. De verdad, te agradezco muchísimo. Creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar así largo y tendido y está bien interesante saber que te interesan muchas de las cosas que a mí me interesan. Entonces, sí. Pues nada, de verdad, te agradezco mucho. Gracias a ti y a ustedes también. Ojalá y bueno, que les guste. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que esto es Inconformes, porque la zona de confort nunca ha llevado a nadie lejos. Tenga su like.